preguntar, ¿qué significa para ustedes curarse, sanarse? ¿Hablo yo o Inés? ¿Quién quiera compartir? Vale. Para mí sanarse es algo es muy interior. Ujú. Sanarse no es una herida que si tengo más plaquetas me hace la pupa. No, eso para mí no es sanarse. Para mí sanarse es algo más profundo. Es que no sé cómo explicarlo. Sanarte, o sea, la mente, tener la mente relajada, tener la mente limpia, tener la mente en positivo, es que cuando tienes, es que me estoy dando cuenta yo en estos últimos tiempos, es que tener la mente tranquila y en paz, es que te entra una energía diferente, estás diferente, yo me doy cuenta en el yoga, es que estoy haciendo unas cosas que digo, es que me lo dicen hace un poco y yo, imposible. Y, y no sé, hasta la gente de mi alrededor me lo está diciendo, dice, a ver, has cambiado mucho, tú antes hubieras reaccionado así, o hubieras reaccionado así, y es porque la mente, no sé, es como que he aprendido, o estoy aprendiendo, o me estáis enseñando que es muy importante tener la mente tranquila. Que cuando vienen nubarrones Pero, negros de esos, que de esto es saber soplar y hacer, apartarlos, ¿no? Y sanar es eso. Es, es que si estás bien de aquí y todo funciona bien y todo, es que tu cuerpo sana. Aparte de alimentarte bien, aparte de beber agua, aparte de hacer ejercicio, que eso es muy ujú, importante. Pero me he dado cuenta que la salud mental, o sea, la mente, lo que es la salud mental, es muy importante. Es muy importante porque es que si tienes la mente, o la salud mental, como se llama ahora, la mente perturbada, con pensamientos, con preocupaciones que todavía no han pasado, pero en tu mente te están diciendo que van a pasar, porque es que a mí ujú. me ha pasado, es que enfermas, es que no estás tranquila, es que te entran nervios, te entra ansiedad por algo que ni siquiera ha pasado, ni a lo mejor pasará, pero tener la mente tranquila, no perturbada, yo creo que está aquí todo, está Ujú. aquí. Y es verdad que notas que el cuerpo funciona mejor, los alimentos te entran mejor, los digieres mejor. No, ansiedad sí que hay, pero es una ansiedad que dices, vale, te reconozco y estás ahí, pero no me estás molestando, no me estás perturbando, no me estás limitando. Entonces yo creo que está aquí para mí, ¿eh? Yo no sé si, pero es que yo para mí me ha funcionado gracias a vosotros, de verdad os doy las gracias, porque estas charlas me parece que no, parece que yo a veces no, pero sí, sí, ostras, la manera de hablarme, la manera de quererme, la manera de priorizarme, la manera en que puedo, entre comillas, puedo ayudar, ya te digo, ayudar entre comillas a personas que están cerca de mí, que las veo mal, poderles decir, a ver, si piensas así, o si reflexionas, o si haces, o sea, a ver, no es que yo sea aquí, yo ahora no me quiero dar de esto, pero es verdad que como yo lo hago en mí y veo que funciona, pues lo que a mí me funciona, yo Ujú. se lo puedo explicar a mi hija o se lo puedo explicar a mi nieto. Me da igual que tengan 7 años o tengan 38, me entienden perfectamente, porque son palabras sencillas y no es complicado, simplemente y Ujú. ostras, Nico, está funcionando, está funcionando. Yo ahora veo una hija diferente, veo a mi nieto bueno, y yo, o sea, es que, sí, es que eso yo creo que es que no sé, me estoy yendo por las ramas, pero que si tú estás así
y ves que te funciona, también puedes, yo no digo que estés sanando a nadie, pero sí que es cierto que puedes dirigir o hacerles ver oye, ¿y si giras un poco el volante para aquí, a lo mejor, ¿sabes? Dirigir un Ujú. poquito. eh, y no sé, yo creo que está todo en la mente, Nico. Yo creo que es todo, todo, todo está en la mente. Sin duda, sin duda. Gran parte de nuestras preocupaciones son cosas que no están pasando y nos preocupamos de cosas que queremos controlar. Y de ahí tiene una dinámica el ego que no nos permite ver la realidad tal cual como es, porque muchas veces tenemos ciertas realidades de acuerdo a las creencias que hemos adquirido, de acuerdo a las vivencias que hemos tenido, todas sus vivencias son diferentes. Por eso nuestra historia, lo único que nos hace diferente es nuestra historia personal. Eso es lo único que nos hace diferente de todos, porque todos tenemos corazón, todos tenemos pulmones, todos tenemos narices, todos tenemos ojos, todos tenemos un cerebro. Y bueno, y sobre todo, todos somos iguales, pero lo único que nos hace diferente es esa historia personal y cómo la estamos llevando. Por eso no somos especiales, somos únicos. Recordar la especialización del ego, el ego siempre se quiere sentir una persona muy especial y todo lo que viene del amor, de la contribución de Dios, es único, porque es dado para ti en pos del servicio en el amor. Y dado esto, hoy día les voy a presentar algo que se llama las dinámicas del ego. Muchas veces queremos saber qué es el ego, pero no sabemos qué es el ego porque escuchamos ego y se nos hace unas cosas raras en la cabeza de decir, wow, y ahora necesito identificar dónde está el ego, dónde pongo el ego. Y no pierdan cuidado con el ego no es malo, no es bueno, el ego es tu amigo, llamémoslo una amistad tóxica, llamémoslo amistad que te va a ayudar en muchas veces. Sí, como nadie puede escapar del ego, nadie, nadie. El ego se aferra a la ilusión. Todo lo que sostenga la ilusión nos acerca al ego. Eso de sentirte especial, con poderes supermente especiales, eres única, especialmente única, nos aleja de ser dioses. O sea, nos aleja de ser nosotros mismos, en esencia. Por eso cuando el ego se presenta es porque hay una persistente ilusión en nuestra mente. O sea, cuando nosotros creemos que es la especialización, decimos, somos especiales. Y claro, ¿qué me hace especial? Ah, mi comunicación, no sé, leo el tarot, soy bueno para redes sociales y eso queremos que el ego se vaya alimentando. Y cuando llega el momento del ego a disolverse, poner más resistencia, porque el ego tiene la necesidad de existir, porque el ego es primigenio y es primitivo, o sea, el ego siempre ha existido, desde aquí y en los confines del mundo. Entonces, las dinámicas del ego, nadie puede escapar de la ilusión a menos que examine, pues que no examinarla es la manera de protegerlos. No hay nadie de sentirse amedrentado por ellas, pues que no son peligrosas. O sea, la ilusión no es un peligro, pero nuestra mente lo interpreta como un peligro inminente. Entonces, estamos constantemente en peligro, ya que cuando nosotros éramos cazadores-recolectores, la mente servía como, ¿cuál era el ingenio de cazar al mamut? Ah, bien, el tigre diente de sable que nos podía destrozar con un mordiscón. Ahora, ¿cuáles son nuestras protecciones? La ansiada preocupación. Si nosotros pasamos mucho tiempo viendo este peligro en donde no existe, es que es irreal, estamos viviendo con los mecanismos del ego. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanece. Wow. Eso, si yo lo puedo crear, lo puedo desvanecer. Si yo lo puedo iluminar al ego, se puede desvanecer. Pero ahí está la resistencia, donde uno se cree tan especial, nos creemos el cuento de que somos infalibles, de que somos auténticos. No. Y ahí el ego empieza a crecer, a crecer, a crecer, y nuestra luz también empieza a desaparecer. Por eso esa lámpara que puede desvanecer al ego es
que, wow, o sea, si yo empiezo a creer cosas positivas, lo empiezo a implementar, más encima estoy tomando acción, ese ego se empieza a disolver de forma automática. Yo no debo luchar con el ego porque el ego no me va a hacer caso, porque es como ese amigo tóxico, ese, esa mente tóxica que te está haciendo pensamientos rumiantes y que te hacen venir y venir y venir ese pensamiento rumiante, pero cuando uno se empieza a disolver el ego es cuando, wow, más cerca a Dios de ti quiero estar. Eh, sé que mis hermanitos necesitan escuchar una palabra y eso es lo que te felicito, Chari, porque tus acciones, aunque tú digas, wow, yo no me creo esto, pues dale. Una palabra puede cambiar el mundo. Un gesto de amor cambia el mundo. Recordamos que la representación del mundo de lo que yo veo afuera es en el interior. Por eso cuando yo empiezo a cambiar ese mecanismo del ego, empieza a tomar diferentes acciones para transformarte. Esa transformación es esa luz interna, es despertar ese Dios, es estar más cerca de Dios, es la conexión con esa fuente divina. Y cuando el ego puesto que desea y que debe estar listo para ello, siempre tiene mecanismo, siempre, siempre. Cuando la luz aparece, el ego tiene mecanismo. Por eso hay hermanitos que son seres de luz, que son sumamente emocionales, son sumamente sanadores, pero cuando tú no los ves, son sumamente egocéntricos, porque está ahí en esa dualidad. Sumamente mantengámonos en calma para ser honestos con nosotros mismos, no con el mundo, porque el mundo es la representación de quién soy. Lo que yo veo, mis juicios son esos. Y sobre todo las dinámicas del ego serán una lección por algún tiempo, puesto que podemos y debemos primero examinar para dónde poder, ese poder es a donde vaya este ego, ya que se otorga en esta realidad. Lo que pienso se materializa, lo que yo pienso atraigo. Entonces, si el ego empieza a pensar, empieza a tener dinámicas del ego, de verse separado de este mundo, de creerme súpermente especial, el ego empieza a tomar un protagonismo y empieza a materializar. En todo momento estamos materializando y como estamos materializando, necesita desvanecerse. Tranquila, tranquilamente desvaneceremos junto al error después de mirarnos hacia allá, que es la verdad. Entonces, cuando el ego está en 100%, nos obstaculiza algo que es la curación. La curación, a diferencia de la sanación procede del pensamiento, del poder cerca de Dios, pero la curación viene de la comprensión del conocimiento divino. Cuando yo más sano, más cerca de estar en la curación estoy y me despojo. También es importante el despojo de todo conocimiento, porque este conocimiento no es mío, no lo puedo transformar en una sabiduría. Todo lo que me acerque a esa verdad es porque en algún momento ese conocimiento me obstaculiza y eso se aferra a ese ego. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola, hola Irra, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos. Qué bueno. Estoy con la Ferna. Hola Fer, hola. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo no puedo hablar porque has dicho algo que me ha removido, no sé, no sé, no puedo hablar, tengo un nudo en la garganta. ¿Cuáles son Ya esas, hablaré luego. cuáles son esas emociones Dime. que tienes? No lo sé, no sé, has dicho algo y me he venido, han empezado a fluir las lágrimas, no lo sé, Nico, no lo sé. Ok. Vamos, vamos a por todas.
Y de otra Ya. manera, y de otra manera que uno puede disipar la ilusión, que la ilusión es todo lo que persiste y no es real, exceptuando lo que la protege, que son los mecanismos del ego. Más encima, el hecho de actuar a través del miedo, el hecho de venirme, todo miedo nace porque mi ego es grande. Todo miedo nace porque mi ego es grande. Obviamente que si tomo en cuenta las fuentes de este miedo, comienzo a darme cuenta que el miedo no es real, porque calibra bastante bajo en la escala de la conciencia. Si te das cuenta de que el efecto desvanece todo, todo, todo. Si yo disipo el ego, no hay miedo, no va a haber miedo. Lo único que hay es amor incondicional. Puesto el paso a reconocer que no tiene efecto y no existe, el ego no existe si no hay algo que lo sostenga. Y ninguna ley va a operar con esto sin más que ese vacío. Dios, la existencia única, la fuente. Y sobre todo, el hecho de que nosotros no tengamos miedo, eso quiere decir que más nos acercamos a estar conectados con la fuente, Dios, universo. Y por definición se desvanece toda confusión. Por eso toda alma necesita ser salvada porque dejamos entrar la confusión. Y como dejamos entrar esta confusión, nos obstaculiza nuestra oscuridad de ver la luz, estar conectado con esta fuente o estar conectado con Dios. Ahora, los mecanismos del ego no significan nada, nada. ¿Por qué? Porque no existen. Y como puedo trascender, puedo erradicar toda creencia que me separe de ese poder divino, de ese poder que me acerca a ser auténtico, único. Y el ego tiene miedo de desaparecer. Por eso es tan simple como tomo el poder que radica en mí y luego precede el milagro. Y no procede de que yo soy el hacedor de milagros, porque si no estaría contra la voluntad de Dios, contra la voluntad del universo. Recordemos, la única voluntad que existe, que no es la ilusión, es la voluntad de Dios. Por eso podemos ser canales de llevar luz al mundo. Y me gustaría saber en qué momento están pasando o están reconociendo ese miedo. Eh, yo, yo te tengo que decir que he tenido mucho miedo a muchas cosas. Eh, Ostras, es que se me rompe la voz. Sabes que he tenido miedo de salir a la calle. He tenido mucho miedo siempre por los pensamientos que me venían, de que le pasara algo a mi hija, de que le pasara algo a mi hijo, y siempre estaba perturbándome, siempre estaba, uf. Pero te tengo que decir, Nico, que desde que hablamos, que hacemos estas charlas, que pues hoy por hoy, de verdad, Nico, no tengo miedo, no tengo miedo. Salgo a la calle, es que no tengo miedo. Antes iba a yoga y tenía que ir sedada, o sea, dopada, con biodramina, porque yo iba, porque yo, ¿sabes? Aquí que dices, no voy a permitir que el miedo me condicione. Y ahora no tomo nada, pero porque no tengo miedo. La muerte es una cosa que es cierto que, pues, que tienes miedo. Cuando yo salía y me daban esos ataques de ansiedad y esos ataques de pánico, era miedo, miedo a que me pasara algo, a morirme. Pero es que de verdad que me ha cambiado totalmente la perspectiva del mundo, de la vida, de mí. No tengo miedo. Cuando llegue aquí estoy, pero no por eso voy a dejar que el miedo me condicione a salir a la calle, a ir a ver el mar, a pasear,
a ir a yoga, a tomarme un helado, a, a bailar en mi casa. Si me mareo, pues bueno, pues me siento en el suelo y ya se me pasará. Pero de verdad que el miedo, he tenido mucho, mucho miedo, mucho. Y ese miedo me estaba enfermando. Yo no, yo iba con silla de ruedas, Nico, porque el miedo no me dejaba. Y de verdad que no sé, estoy emocionada porque me estoy dando cuenta de los pasos que he aprendido. Quizá estaba caminando mal, quizá estaba caminando hacia atrás y no me daba cuenta. Y ahora voy caminando hacia adelante, poquito a poco, porque no puedes dar un paso grande, pero poquito a poco, te lo digo en serio, ahora, aquí, en este momento, me dices, ¿a qué tienes miedo, Chari? A nada, a nada. Y de verdad, y te doy las gracias, porque tú, aparte de otras personas, no, pero tú siempre estás ahí. Y me has enseñado a caminar hacia adelante y a no tener miedo. Y te lo agradezco de verdad en el alma, de Gracias. verdad. Y cuando todos tenemos una idea, el ego también tiene un propósito que le resulta de manera sumamente natural, que es la idea, la dicha de esa idea. Todo procede del ego, puesto que esto le resulta muy natural, adquirimos creencias demasiado natural, como las creencias de que no somos válidos, no somos valientes, no somos suficientes, que eso nos permite que ese ego siga creciendo. Por tanto, lo opuesto al no ser suficiente es que nada me pertenece. Y de acuerdo a estas verdades naturales, o la naturaleza de Dios te permite decir que, como hemos hecho el ejercicio, esto no significa nada, vale decir póngalo en práctica, siempre. De que tener un iPhone o tener un Xiaomi no significa nada, ni siquiera significa estatus. Por tanto, el hecho de esto no significa nada es que pongo la voluntad de Dios antes que la mía. Eso, como su voluntad prevalece, tiene esa extensión y puede disipar cualquier confusión, cualquier acto de conflicto. Por tanto, el verdadero conflicto que estamos experimentando es el deseo de ese ego. El ego va contra la voluntad de Dios, por tanto, él quiere ser Dios. Él quiere ser Dios. ¿Cómo vamos a hacer de este conflicto real si no es después de entender este mecanismo del ego? Viene vuelta esa redención, en donde salimos nuestra oscuridad completa para salir de esa autonomía. Y por tanto, cuando dejo que actúe esa voluntad, precede la curación. Y la sanación es el acto de la conexión con la fuente divina. ¿Cómo vamos hasta aquí del 1 al 10? Bien. Estaba haciendo estiramientos y respiraciones, pensé que no se me veía, porque Está como bien, estoy así, digo, a ver si me relajo un poquito, ¿sabes? está bien, está bien. Inés dijo que no iba a prender la cámara. Irra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te veo atareado. Perfecto. Gracias, Inés. Inés dice un 10. Sí, yo también digo un 10. Perfecto. Entonces, la creencia autónoma del ego consta del conocimiento de la dependencia que significa para él, la cual reside en la libertad del ego. Y el ego cuando tiene libertad se expande. Y como se expande ese campo atractor, ese campo de conciencia en el cual estoy vibrando y se convierte en algo sólido. Se convierte en algo de que quizás en una rueda del karma, quizás en un bucle. Y esos son pensamientos de ataque de la separación. Por tanto, se pierde el objetivo de forma natural para tener otros objetivos que no radican en mi mente, en mi única mente que tengo, sino que radica en los mecanismos de este ego.
El ego no es malo, no es bueno, pero si le doy poder, lo tiene. ¿Y cómo le doy poder? Viéndome separado de Dios, viéndome separado de la fuente divina, viéndome diferente de todos los hermanitos que estamos el día de hoy conectados. ¿Y por qué es importante no creer en este ego? ¿Y cómo podemos minimizar el miedo? El ego desaparece constantemente si siempre cuando nosotros tenemos la capacidad de dominar el ingenio. Y como reforzamos ese ingenio, seguirás escuchando tu voz interna, que la llamaremos la voz del alma. Y como la llamamos esa voz del alma te dice que tienes que iniciar tu camino. Y ese camino no es nada más ni nada menos que el reconocerte a ti mismo para volver a la redención. Y ser redimido no quiere decir que estemos sin pecado, ni sin pecado concebido, ni nada de eso, sino aprender a perdonar. Y como aprendemos a perdonar, aprendemos a soltar todo lo que nos retiene en este mundo y no nos permite seguir avanzando, nos retiene. Y es desde hoy día en adelante que el acto del perdón signifique ese camino hacia expiación, a esa redención que buscamos, que es la ansiada curación que te venden los gurús. Es esa ansiada curación que te venden, si haces 20.000 respiraciones te vas a sanar. Falso. Si no conoces la verdad, es imposible la sanación. Si no tienes la verdad, es imposible que proceda algo milagroso. Y aquí le voy a dejar con esta reflexión el día de hoy, que la fe precede el milagro. Si yo no soy un hombre de fe, no va a preceder nada. Y va a preceder los mecanismos del ego. Y hasta aquí ha sido el día de hoy. Fue bastante cortito y esta dinámica, repítanse, me permito sentir todo. Y esos pensamientos que están ocurriendo el día de hoy, que están pasando el día de hoy, no significan nada. No tienen ningún poder. Sí, así es, Inés. ¿Qué tal le pareció esta, esta charla? Gracias, Inés. Hombre, pues fíjate cómo estoy, pues ya que me ha llegado, pero hasta, hasta el fondo. Ah, gracias. Y recordar que pues, el amigo Nahuel va a ser el próximo